Bien, pues la soberanía de Dios es algo muy difícil de ser aceptado precisamente porque no se comprende por completo, sobre todo cuando hablamos de esa soberanía total de Dios, ¿verdad? Cómo es que Dios es soberano en su totalidad. A la gente le llega el conflicto de, pues, ¿dónde queda entonces la responsabilidad humana si Dios está al control de todo? Muchos piensan que el aceptar la soberanía total del Señor es negar la responsabilidad humana. Pero si nos ponemos desde el otro punto, asumir la responsabilidad total humana es negar la soberanía de Dios. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que muchas veces el orgullo humano, algunos creen, es que si Dios es soberano totalmente, entonces yo soy un títere de Dios. A mí en lo personal no me incomoda ser un títere de Dios. De hecho, le digo, Señor, jálale más duro al hilo, porque si no, yo quiero hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pero algunos en su orgullo creen que esto es un obstáculo. En efecto, el hombre tiene algunas libertades para decidir, y eso a veces hace hace pensar que el hombre no está al control soberano. Algunos quieren hacer mucho alarde de su libertad y entonces no toman la responsabilidad de aceptar la soberanía total de Dios. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios está al control absoluto y el hombre también es responsable de manera absoluta. Y vaya, vamos a ver esta coincidencia y cómo es que varios pasajes de la Biblia nos hablan de todo esto. Vayan ustedes a 2 de Timoteo 2:25. 2 de Timoteo 2:25 y vamos a ver ahí la soberanía de Dios. Vamos a ver la soberanía de Dios. 2 de Timoteo 2:25 dice ahí que con mansedumbre corrija a los que se oponen, y noten esta frase, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nos habla de esa soberanía de Dios. Dios tiene que conceder el arrepentimiento. Vayan ahora a Hechos 17:30 y vamos a ver la responsabilidad humana. Aquí estamos viendo esa soberanía de Dios. Dios concede el arrepentimiento, pero vamos a Hechos 17:30 y dice ahí en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí podríamos decir, bueno, por fin, ¿Dios es el que concede el arrepentimiento o el hombre es el que se tiene que arrepentir? Ahí están coincidiendo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Vayan ustedes ahora al Antiguo Testamento, Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel en su capítulo 36. Vayan a Ezequiel 36, versículo 26 y vean ahí nuevamente la soberanía de Dios. Dice ahí en Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Noten, ahí Dios en su soberanía dice, yo voy a quitarles lo necio, es lo que le están diciendo al pueblo de Israel, y les voy a dar un corazón de carne. Ahora vayan unos capítulos atrás, ahí mismo en Ezequiel, en el capítulo 18, Ezequiel 18:31, dice así, Ezequiel 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Aquí dense cuenta, Dios dice, yo te voy a dar un corazón nuevo, pero también le dice al hombre, háganse de un corazón nuevo. Vayan ahora al libro de Deuteronomio, Deuteronomio 30 en su versículo 6, Deuteronomio 30 versículo 6, dice ahí, Deuteronomio 30 versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Noten, Dios va a circuncidar el corazón del pueblo. Y vayan capítulos atrás, Deuteronomio 10, 16, Deuteronomio 10, 16. Vean cómo Dios, por un lado, nos está diciendo que Él va a circuncidar el corazón, y vean la orden en Deuteronomio 10, 16. Dice ahí, Deuteronomio 10, 16,
Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios va a circuncidar el corazón, pero el hombre es responsable de circuncidar su corazón. Vámonos otra vez al Nuevo Testamento. Ahí en Filipenses, vamos a verlo, en un versículo nos habla de la soberanía de Dios y otro versículo nos habla de la responsabilidad humana. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Dice ahí Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjense, responsabilidad humana. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios da la responsabilidad, ocúpate de tu salvación, pero Dios es el que te da el deseo, Él produce el querer como el hacer. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana obran sinérgicamente, es decir, se unen, están ahí unidas. No quiere decir que el hombre aporte algo, como lo vemos aquí. El hombre no aporta nada, la salvación es totalmente de Dios, pero Dios está deseoso de que llegue esa respuesta. En el capítulo 55 de Isaías, hoy vamos a ver versículos 6 al 13, vamos a ver 5 beneficios del arrepentimiento. Vamos a ver cómo el Señor manda que aquí haya arrepentimiento, 5 beneficios del verdadero arrepentimiento. Si bien, como vamos a ver, la palabra arrepentimiento no está en el pasaje, lo que sí encontramos son muchas indicaciones de lo que es el arrepentimiento. Hay muchas indicaciones a que debe de haber cambio y estos son indicativos de arrepentimiento. Vayan a ver cómo está implícito en Isaías 55, recuerden, ahí nos vamos a centrar, Isaías 55, pero vean su versículo 7. Dice Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí está implícito el arrepentimiento. Deja el camino, deja tus pensamientos, vuélvete a Jehová y obtén los beneficios que él te da. Dejar, volverse al Señor, da como resultado, como lo vamos a ver, misericordia y perdón de parte de él. El arrepentimiento es algo que surge solo cuando hay un reconocimiento del error o bien un reconocimiento de la culpabilidad. Nos damos cuenta que hicimos algo mal, nos sentimos mal y entonces llega el arrepentimiento. Decido el cambio. En el contexto, ¿verdad? Israel debe de arrepentirse de todas sus maldades y venir a Jehová. La invitación, como ya vimos, primero fue vengan a Jehová, los versículos 1 al 5, acérquense, Dios quiere bendecirlos. Y ahora la invitación es vengan a arrepentirse, vengan a cambiar. Ojo, el Señor no dice lleguen ya cambiados, vengan con el arrepentimiento. Aquí es donde se produce el cambio. Y ese arrepentimiento surge cuando estamos más cerca de Jehová. Vamos a leer Isaías 55, 6 al 13 y traten de encontrar los beneficios del arrepentimiento. Yo se los voy a decir en un momento. Dice ahí Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. 5 beneficios del arrepentimiento. El primero está en el versículo 6. El arrepentimiento o el arrepentido aprovecha la oportunidad que Dios le da. Noten ustedes cómo dice el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El arrepentido busca, llama a Jehová, dice ayúdame. Los dos verbos son una orden, están en imperativo. Buscad, llamad. Busquen y llamen a Jehová. Pero noten, Israel en este contexto se ha concentrado más en los afanes que le ha dado su vida. Ellos se habían concentrado más en sus problemas que en las bendiciones que Dios quería darles. Ellos se habían concentrado más en el poder de sus enemigos que en el poder de su gran Dios. Sus reyes, ¿verdad?, mostraban la lejanía de Dios. En el caso de las tribus del norte, todos los reyes habían sido malos, se habían alejado por completo del Señor. En el caso de las tribus del sur, había reyes buenos, había reyes malos, a veces venían a Dios y otras veces se olvidaban de Él. El llamado que les está dando aquí el profeta Isaías es: llamen, busquen a Jehová. Y les dice, Dios está cercano a ustedes. No es que busquen algo que se perdió, sino que renueven su relación con Él. Y dice nuestro pasaje que lo deben de buscar mientras puede ser hallado. Esto nos indica un tiempo límite. Hay un tiempo límite para buscar al Señor. Hay un tiempo en el que Él está disponible para ser encontrado. Por lo tanto, aquí hay un tono de urgencia total. Dios ha establecido un tiempo en el cual se muestra, en el cual permite que el hombre reflexione y se acerque a Él. Y noten ustedes que todo lo que ha obrado para con Israel, todas sus maravillas, todos sus prodigios, todo lo que ha hecho en favor de ellos, es una oportunidad para que lo vean, para que vean lo que está haciendo el Señor. De hecho, Dios, ¿se acuerdan cómo se mostró cuando los asirios están buscando ahí hacerles daño? Llegan y agreden a Ezequías y le dicen, ¿sabes qué? Vamos a destruir a todo tu pueblo. Y entonces el Señor, Ezequías va al templo, ora al Señor, y la respuesta del Señor es impresionante. En su última intervención milagrosa, destruye a 180,000 asirios en una sola noche. Dice ahí nuestro texto, Isaías 55:6, llamadle en tanto está cercano. Cercano es una posición en la que Dios puede ser alcanzado, pero ¿quiénes pueden acercarse al Señor? ¿Quiénes son los que pueden acercarse al Señor que está cercano? Vayan al Salmo 34:18. Salmo 34:18, y vamos a ver la actitud, la forma de vida que tienen los que lo buscan o los que le llaman. Noten de qué manera nos tenemos que acercar a Él, de qué manera se tenía que acercar a Él el pueblo de Israel. Dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A este pueblo, al pueblo de Israel, le han pasado muchos problemas, ha tenido muchísimas dificultades porque se ha concentrado más en los afanes de la vida, en las amenazas de sus enemigos, que en Dios. Y entonces Dios ha tenido que intervenir para tenerlo contrito y humillado, ¿verdad? Quebrantado. Es decir, que lo que nos muestra aquí, ellos se alejaron y Dios fue por ellos. Y si lo analizan, en realidad quien está buscando o llamando es Jehová.
Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Dios dice, búsquenlo, vengan, en tanto que puede ser hallado, en tanto que está cercano. Pero ¿quién está dando la orden? El Señor, porque Él es el que está viniendo y ya los tengo quebrantados, ya los tengo humildes, ya los pasé por muchos problemas, vengan a mí, aquí estoy, ¿verdad? Y noten, esto siempre ha sido así. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, lo primero que ellos hicieron cuando escucharon la voz del Señor después de su pecado, ¿se acuerdan qué fue? Esconderse. Y entonces nos dice Génesis 3:9, ahí se nos muestra la realidad de que Dios es el que viene a buscar al pecador. Dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El hombre dijo, escóndete, ahí viene el Señor. Pero el Señor viene y le dice, ¿dónde estás tú? Y esta frase, ¿dónde estás tú? No es que el Señor busque en dónde te localizas, Adán. Te escondiste bien. No, el Señor es omnisciente, sabe todo. Más bien le está diciendo a Adán, ¿hasta dónde has llegado, Adán? ¿Hasta dónde llegaste con tu pecado? El Señor tomó la iniciativa para restaurar a Adán y Eva, y aquí lo vemos haciendo lo mismo. El Señor está tomando la iniciativa para restaurar a este pueblo, para provocar en ellos el arrepentimiento. El Señor les está indicando cuál es este camino. Si bien la orden es buscad y llamad, es Dios el que está haciéndolo. Dios es el que se ha acercado a ellos, los ha puesto en esa condición de contritos y humillados. Y si el arrepentimiento es real, el arrepentido aprovecha la oportunidad que Dios le da. Por el contrario, el que no se ha arrepentido sigue culpando a Dios por la situación que vive. Alguien que no se quiere arrepentir, pues dice, ay Señor, pues es que me pusiste los mandamientos muy difíciles. Ay Señor, es que tú no entiendes la situación que vivo. Tú no comprendes la enfermedad, el dolor que yo tengo en esta enfermedad. Es que tú no comprendes qué esposa me tocó. El arrepentimiento nos lleva a aprovechar. El Señor me está brindando esta oportunidad. Entonces ya vimos el primer beneficio del arrepentimiento, es aprovechar esa oportunidad que Dios nos da. Pero también nuestro segundo punto, segundo beneficio del arrepentimiento, el arrepentimiento produce cambio. Versículo 7, Isaías 55:7, dice ahí, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nuevamente dos verbos, nuevas indicaciones que nos indican qué hacer. Dice ahí, deje el impío su camino. Esta es una fórmula que utiliza la palabra del Señor. El Señor le inspiró. Noten cómo dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Es decir, hay algo que dejar, hay algo que abandonar y algo a lo que acercarse. Esta misma fórmula la usa Pablo en Efesios. Vayan ustedes a Efesios 4 y vamos a ver los versículos 22 al 24, porque esta es la fórmula. No es simplemente deja de hacer algo, ¿sí? Deja de ofender. Bueno, sí, deja de ofender, pero ahora que tus palabras sean agradables a los que te escuchen. Es decir, cambia aquello malo por algo bueno. Vean Efesios 4, 22 al 24. Dice ahí en Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad a la verdad. Este es el cambio. Quitas algo, pero lo sustituyes por algo bueno. Quitas lo malo y pones algo bueno. No nada más es decir, ay, pues ya, sí, ya estás arrepentido. Sí, como a veces se acercan, sí, ya le pedí perdón a Dios. Bueno, ¿y ya cambiaste? Ah, no, me ha dado mucho trabajo. Entonces no te has arrepentido, aunque le pidas perdón a Dios. Porque el arrepentimiento debe de producir un cambio. Dice ahí en Isaías 55:7, habla, deje el impío.
y el hombre inicuo. Habla de los impíos y los inicuos. El impío es el injusto, habla de los que hacen mal, que son culpables delante de Dios. Esta palabra impío se usó desde Deuteronomio 25:1, en donde nos presenta una situación de juicio. El impío es el culpable. Es alguien que obra mal y es culpable de lo que hizo. Deuteronomio 25:1 dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al impío, al culpable. Es la misma palabra. Inicuo, aparte, son las dos palabras que están ahí en el 55:7 de Isaías. El inicuo básicamente son los problemáticos. Los problemáticos a causa de su pecado. Se vuelven problemáticos porque quieren justificar su pecado, quieren mantenerse ahí y seguir haciendo lo que acostumbran. Isaías 59:4 nos da una descripción de la razón por la que estos inicuos son inicuos, ¿verdad? Dice ahí en Isaías 59:4: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Se dan cuenta? Estos inicuos están tratando de imponer su voluntad. No se quieren someter al pensamiento de Dios, no se quieren someter a la voluntad de Dios y son problemáticos. Literalmente, su deporte es hacer iniquidad. Se deleitan en hacer el mal, en abusar, en mostrarse superiores a los demás. Entonces, al impío, ¿verdad?, al culpable, al inicuo, al problemático que está queriendo mantenerse en su pecado, les dice: ¿sabes qué? Deja tu camino y deja tu pensamiento. Esto nos habla de una constancia. La forma en la que dice que deben de abandonar, ¿verdad?, dejar el camino y volverse a Jehová, es una acción continua. Noten, el arrepentimiento no es un arrepentimiento que se dio una vez y ya me arrepentí. No, te debes de estar arrepintiendo constantemente, porque por mucho que lo intentes no te puedes portar bien. No puedes hacer al 100% lo que Dios te manda. Entonces, no se trata de decir, yo creo en Cristo, pero no dejo mi forma de ser, pero no he cambiado. O una que es muy espiritual. Ay, Dios está trabajando conmigo en esa área. Mira, líbrate de que Dios te quiera hacer cambiar, porque Dios lo va a lograr y te va a meter por donde te tenga que meter y te va a pasar por horno de aflicción para que cambies. Así es de que más te vale que, ya que conoces la voluntad de Dios, pues cambies y hagas algo por modificar eso. Le dice ahí en el 55:7 de Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deja de pensar como piensas y noten la orden: y vuélvase a Jehová. Esta es la orden, este es lo que indica el cambio. Tiene que arrepentirse. Tiene que salir de ahí, pero como ya dijimos, no es nada más dejo de hacer aquello que era malo, sino lo sustituyo por otra cosa que sea buena. Y vean el resultado del arrepentimiento ahí en el 55:7. Dice: vuélvase a Jehová, deje su camino y sus pensamientos, camine por donde Jehová le dice y piense como Jehová le dice, y vean el resultado. ¿Qué va a hacer Jehová? Dice: el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, vuelva hacia el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El inicuo, el impío, que modifica su camino, su pensamiento, obtiene misericordia. La misericordia es que Dios nos da lo contrario a lo que nos merecemos. Esa es la misericordia. Pecaste, estás actuando mal para con Dios, no te quieres someter a la voluntad de Dios, te mereces el castigo de Dios, pero Dios es misericordioso y dice: no, ya se arrepintió y da misericordia. Nos merecemos el castigo, pero debido al arrepentimiento, Dios tiene misericordia. Cambió de camino,
cambió de pensamiento, Dios le da misericordia y ¿saben qué obtiene? El perdón. Ya no es culpable, cambia su situación, ya no piensa de manera pecaminosa, sino piensa en Dios. El amor de Dios es tan grande que cuando ve el arrepentimiento real y verdadero, comprende la lucha y Dios nos ayuda. No es que no la comprenda antes, sino que Dios se hace uno con nosotros, ¿verdad? Porque hay arrepentimiento y nos ayuda a salir de ahí. El arrepentimiento entonces aprovecha la oportunidad que Dios le da. El arrepentimiento produce cambios. Y vean el siguiente punto, el tercer beneficio del arrepentimiento. El arrepentimiento nos alinea a Jehová. Versículos 8 al 11. Dice ahí en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Noten, el pensamiento humano es caído. En ningún sentido nos podemos comparar con el pensamiento de Dios. El hombre inicuo, el hombre impío, sigue sus propios caminos debido a que está siguiendo su pensamiento, está siguiendo lo que él opina, lo que él cree. En alguna consejería me decía un hombre, es que yo no voy a dejar que mi esposa me gane. Y yo le decía, bueno, ese es tu pensamiento, eso no es lo que dice Dios. Pues sí, pero yo quiero hacer lo que yo quiera. Bueno, pues entonces sigue así, ¿no? No me llames por favor por teléfono si piensas seguir haciendo lo que tú quieras. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, vamos ahí, nos dice que necesitamos la ayuda de Dios, ayuda que solo nos puede llegar por medio de la operación de su Espíritu Santo, por medio de esa operación que el Espíritu Santo hace por medio de la palabra. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cómo voy a dejar que me gane, verdad? Y no las puede entender. Aquí yo quiero hacer mi voluntad, porque se han de discernir espiritualmente. Si no tienes discernimiento espiritual, no puede llegar el cambio. ¿Te das cuenta? El discernimiento espiritual llega con el arrepentimiento, y entonces el arrepentimiento busca alinear la mente del impío, la mente del inicuo, la mente del pecador con la mente de Dios. El pensamiento de todo ser humano es caído, y cuando el arrepentimiento llega es cuando entonces nuestras prioridades cambian. Y ahora quiero agradar a Dios, no quiero agradarme yo. No quiero tener la razón yo, sino quiero que Dios la tenga. Quiero que Dios sea el que sale victorioso. Ahora, ¿por qué debemos abandonar nuestro pensamiento caído? Bueno, muy simple, porque el pensamiento divino es santo. Dice ahí, fíjense bien, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Jehová son más altos que el cielo y la tierra. Esta frase habla de la santidad de Dios. Él no piensa a nivel terrenal. Él está allá, son más altos que los cielos y la tierra. Él está allá. Es tener un reconocimiento de dónde está Dios y dónde nos encontramos nosotros. Jesucristo nos instruyó a acercarnos a Dios en oración, reconociendo como primer punto la santidad de Dios, ¿verdad? Esa es la prioridad. Recuerdan en esa oración denominada el Padre Nuestro, Mateo 6:9, esa oración inicia de una manera espectacular. Empieza de una manera en la que reconocemos que los cielos y la tierra son más altos
que Dios, ¿verdad? Y Dios, aquellos son sus caminos, y dice y que sus pensamientos son más altos que todo esto. ¿Cómo inicia el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Tú no estás aquí en la tierra, Señor. Tú estás en los cielos. Tus pensamientos son mejores que los míos. Tus pensamientos son más altos que los míos. Lo que dice tu palabra es mejor. A esto los está invitando el profeta Isaías al pueblo de Israel, y es la invitación que nosotros tenemos. A veces pensamos en que nosotros le podemos decir a Dios, o creemos que le podemos enseñar, o creemos que le podemos aconsejar, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Eclesiastés, Salomón, ahí en Eclesiastés 5, nos da un consejo maravilloso cuando nos acercamos a Dios, cuando nosotros venimos a presentarnos delante de Él. Dice Eclesiastés 5, versículos 1 y 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Noten, dice el Señor, mira, ven a escuchar. No vengas a decirle al Señor, yo opino esto y yo creo que debes de hacer aquello y yo creo que debes de hacer esto otro. No, ven en silencio. Acércate más a aprender. Acércate más a escuchar qué dice Dios. No a ver qué opinas tú. No a ver cómo te justificas tú. Y dice el versículo 10, noten, como parte de este arrepentimiento y de alinearnos, ¿verdad? Al pensamiento de Dios, dice, poniéndonos un ejemplo de cómo son los pensamientos del Señor, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el Señor, así debemos nosotros de venir a Él. Sabemos que cuando la lluvia cae, cuando la nieve se derrite y se convierte en ríos, cae sobre la tierra y hace que se produzca lo que se tiene que producir. Esto es hablar de una forma concreta, de una forma que no es concreta, ¿verdad? No entendemos claramente cómo nos bendice a veces la palabra del Señor, pero aquí lo compara con el agua. Cómo riega la tierra y cómo la tierra produce lo que tiene que producir cuando la palabra de Dios la está regando. Así como el agua hace que tengamos alimento y sustento para vida, la palabra de Dios cumple su función similar y nos da el alimento o bien el sustento para la vida espiritual. El pensamiento debe de ser alimentado por Dios. Debe ser alimentado por Jehová. Y vean esta misma conclusión dicha por el profeta Isaías en el siguiente versículo 11. Dice ahí, así será mi palabra, así como la lluvia cae sobre la tierra y produce, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Noten, tus pensamientos impíos, tus pensamientos inicuos te van a seguir ganando si no los cambias por los pensamientos del Señor. Debe de haber una transformación y vean la relación que tiene esto con la inspiración de Dios. La inspiración es pertinente recordarla, 2 de Timoteo 3:16. Se lo saben casi de memoria, ¿verdad? Ahí se nos dice qué beneficio tenemos en la inspiración de Dios. 2 de Timoteo 3:16. Aquí llegan, hermano, ¿qué hago para luchar contra el pecado? Aquí está la respuesta. Y ve lo que hace, los resultados que provoca el estar expuesto
constantemente a la palabra de Dios. Por eso tienes un problema con algún pecado, estás pasando por alguna circunstancia difícil en donde el pecado te va ganando, sométete a estar siendo afectado por la palabra de Dios, que te llegue más palabra de Dios, que te llueva palabra de Dios, que corra por tus venas palabra de Dios, porque esa es la fortaleza que te va a dar para salir de tu pecado. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Pero estás en problemas, estás en dificultades, te estás dejando llevar por los afanes de la vida y ay, es que no tengo ganas de leer la palabra. Es el momento donde más debes de obligar a tu mente a hacerlo. Es donde más debes de forzarte a hacerlo. ¿Por qué? Porque es normal. Les decía que justo en el momento en el que estaba yo en el punto más álgido del COVID, donde ya le dije a mi mujer, ¿qué quieres que le diga al Señor cuando llegue? ¿Qué quieres que le diga de ti? ¿Ustedes creen que tenía ganas de agarrar mi Biblia? Pesa mucho, con COVID no la puedes ni agarrar. Pero ¿sabes qué sí tenía mi mente? Génesis, los orígenes, 4 milagros, 4 patriarcas, Éxodo. El Señor nos habla después de 400 años que estuvieron en Egipto y el Señor los saca de Egipto con mano dura. Levítico, Números, Deuteronomio, su paso por el desierto, Jueces, la repartición de la tierra, ¿sí? Primera de Samuel y Segunda de Samuel, el cambio del sacerdocio al reinado. El Señor corrige a los jueces que hacían lo que bien les quería, les pone un rey. Viene todo el periodo de los reyes, profetas. El Señor les habla a las tribus del norte, a las tribus del sur, los manda a la cautividad de Babilonia, los regresa de la cautividad de Babilonia, llegan los 400 años del silencio, se establecen los 4 evangelios y hechos, que es el periodo en el que el Señor pasa de un pacto al otro pacto, llegan las cartas. ¿Cómo se vive en la iglesia el día de hoy? Hasta llegar a Hebreos que es dirigido a judíos, arrepiéntanse. Llegamos a Apocalipsis, ¿qué va a pasar en el final? Los repasé una y otra vez en mi mente, con detalles, con muchos detalles. No podía leer, pero todo estaba aquí. No podía enfocar mi vista en leer, pero sí la podía repasar aquí. Boca abajo, respirando con la máquina, pero repasando. Es el momento en donde te debes de obligar. Ahí debes de decir, tengo que leer la palabra porque es lo que más me beneficia. Y nota, si estás comprometido superficialmente con la palabra de Dios, estás comprometido superficialmente con Dios y ¿sabes qué? Tú tienes puros resultados superficiales. Porque te llegan las dificultades y no sabes qué hacer con ellos. Entonces debemos nosotros de alinear nuestro pensamiento con Jehová, profundizar en la palabra del Señor, llegar a ese conocimiento más profundo de qué dice la palabra de Dios y por qué está ahí. El arrepentimiento aprovecha la oportunidad que Dios le da. El arrepentimiento produce cambio, el arrepentimiento se alinea con Jehová y después de estar aprovechando la oportunidad que Dios nos da, produciendo los cambios en la vida, estar buscando alinearnos con Jehová, llega el resultado que deseamos. Vean lo que dice el versículo 12, Isaías 55:12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Dice ahí, con alegría y con paz. ¿Quién de ustedes quieren alegría y quiénes de ustedes quieren paz? Bueno, no están sobre la tierra. Pero podemos lograr algo aquí, por eso dice el versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Acuérdense, se van a ir a la cautividad a Babilonia, ese es el contexto. Y les dice, Señor, váyanse con alegría. Son las consecuencias de sus pecados, ¿no? Váyanse a la cautividad a Babilonia, porque ahí los voy a regresar contritos y humillados. Y ojo, no regresaron sin pecado de allá, regresaron bien soberbiotes de Babilonia.
Sí, pero el Señor les dice, váyanse con alegría, porque yo tengo un plan para ustedes, porque mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Y noten el amor de Dios, levanta a Babilonia, Dios levanta ese imperio y lo hace durar 70 años, para que por 70 años se lleve cautivo a su pueblo y después lo destruye. Ya me serviste, Babilonia, ahora ya deja ir a mi pueblo. Por eso es que les dice, váyanse con alegría. Y noten, Dios los va a llamar a venir en arrepentimiento. Ojo, las consecuencias de los pecados se tienen que recibir, se tienen que ir a la cautividad a Babilonia. El Señor nos dice, ya se arrepintieron, bueno, entonces no se van. No, se arrepintieron, sí, que bueno, pero se van a la cautividad. Recibe las consecuencias de tu pecado. Y noten, les dice, vayan con gozo, recíbanlo, ese es mi trato para ustedes. Y vean el gozo de soportar la justicia de Dios. Váyanse a Hechos 5:41, Hechos 5:41. Y noten, en lugar de concentrarse en el problema, en lugar de concentrarse en el enemigo, en lugar de concentrarse en todas las dificultades que pasa, fíjense en qué se tienen que concentrar. Hechos 5:41. Dice ahí Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. En eso concéntrate, Señor. Mira, entre más me porto bien, entre más busco hacer tu palabra, más abusa el mundo de mí. Amén, Señor, voy bien. Voy por donde debo de ir. Me encanta Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Recuerden que en Romanos 8 y 9 se está hablando de la soberanía de Dios en la salvación. De hecho, acuérdense que Isaías se le llama el Romanos del Antiguo Testamento. Y vean lo que nos dice que nos asegura que vamos a pasar por diferentes tipos de sufrimiento en la tierra. Romanos 8, 35 al 37 dice ahí. Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero vean bien, no dice que nos va a librar de tribulación, no dice que nos va a librar de angustia, no dice que nos va a librar de hambre, no dice que nos va a librar de desnudez, no dice que nos va a librar de peligro, no dice que nos va a librar de espada. Es más, considérate como oveja de matadero, en cualquier momento puedes morir, en cualquier momento el Señor te llama a su presencia. Lo que sí nos dice es que somos más que vencedores a pesar de cualquier tipo de circunstancia que podamos vivir. Eso sí nos lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a salir como vencedores? Porque experimentamos el verdadero arrepentimiento, porque en verdad nos hemos arrepentido. Y vean lo que dice que van a regresar cuando regresen de Babilonia. Dice en el versículo 12, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Todo cambia. El arrepentimiento los hizo estar en paz con Dios, ¿verdad? Las consecuencias del pecado las recibieron. Dios los hizo pasar por ello y los regresa. Y noten esto, los israelitas tuvieron que pasar por las consecuencias de su pecado para estar en paz con Dios. Nosotros no. Dice Romanos 5:1. Romanos 5:1. Vean cómo el Señor nos ha protegido. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten quién hizo la paz con nosotros. Jesucristo. Él recibió las consecuencias de nuestros pecados. Él se llevó todo lo que hacía falta para que nosotros no experimentáramos el infierno eterno, sino la salvación eterna. Y noten, es debido a ello que nuestra salvación es segura, nuestra paz se hace evidente cuando en arrepentimiento aceptamos que Cristo murió por nosotros. Pero ojo, no puede faltar el cambio. Si hay arrepentimiento, hay cambio. Si comprendes la paz a la que te llevó Jesucristo, buscas vivir la paz con los demás.
y vean el resultado. Todo será alegría. Dice ahí, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La creación inanimada de Dios mostrará la alegría del arrepentimiento de Israel. La creación inanimada de Dios aplaudirá ese arrepentimiento de Israel. Todo va a ser alegría, todo va a ser paz. Y noten, es lo mismo que va a pasar con nosotros, pero fíjense dónde empieza. Preguntas. ¿Puede percibir tus cambios tu familia? Por ser cristiano, por estar arrepentido, ¿tu familia percibe tus cambios? ¿La gente con la que trabajas percibe tus cambios? ¿Se da cuenta de que estás cambiando, de ese arrepentimiento que hay en tu corazón? Tú no has ido a hablar de nadie, a nadie de lo que ha pasado en tu corazón. ¿La gente con la que trabajas percibe tu cambio? ¿Tu iglesia, la iglesia percibe tu cambio? ¿Percibe que estás cambiando? ¿Sabes qué? Ese arrepentimiento es real cuando los demás te lo indican, cuando está habiendo esos cambios en tu vida. El arrepentimiento aprovecha la oportunidad que Dios le da, el arrepentimiento produce cambio, el arrepentimiento se alinea con Jehová, el arrepentimiento genera todas estas transformaciones, ¿verdad? La paz y la alegría. Y finalmente, el arrepentimiento nos da seguridad eterna. Dice ahí, en lugar de la zarza, crecerá ciprés, versículo 13 de Isaías 55. En lugar de la zarza, crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Frase de zarzas y ortigas son espinos. Las ortigas, espinos, la zarza produce espinas. Todo esto se nos da siempre en contextos de juicio, ¿verdad? Y estos árboles que pues no sirven de nada, la zarza, la ortiga, pues simplemente la lanzaban al fuego para acelerarlo y hacerlo más visible. Dice que van a ser transformados y en lugar de zarza crecerá un ciprés, un árbol útil, un árbol perenne de larga duración. Y dice, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán. Algunos dicen que debe de ser mirto. Ambos árboles de gran utilidad, símbolos de muerte y de juicio son la zarza y la ortiga, pero símbolos de vida, de una naturaleza perdurable son los árboles. Dios cambia el juicio, Dios cambia las consecuencias en bendición cuando el arrepentimiento de Israel sea real. Dios seguirá permitiendo en tu vida espinos, dolores, sufrimientos, hasta que llegue tu arrepentimiento, hasta que tu arrepentimiento sea real. Recuerden, la salvación no se pierde, o la tienes o no la tienes. Jehová quiere darte todo eso y noten lo que va a pasar con toda esta transformación. Dice ahí al final del versículo 13, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. La costumbre era que cuando un pueblo un rey venía y dominaba un pueblo, lo primero que hacía podía ser destruir la ciudad, pero poner alguna señal de que él había dominado, de que él era el que gobernaba esa zona. Y entonces eso es lo que nos indica, aquí el nombre de Jehová va a ser una señal de que pertenece el pueblo de Israel al Señor, pero una señal de que pertenecemos todos los que nos hemos arrepentido y hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y noten el tamaño de la bendición. Dice que será por señal que nunca será, señal eterna que nunca será raída. Esa es la bendición. El arrepentimiento tiene mayores beneficios que el mantenerse en el pecado. Y noten esto, en el pensamiento de la filosofía griega, decían que el arrepentimiento era solo para los débiles. Pero como aquí se nos muestra, el arrepentimiento es más bien para los sabios. Pero malas noticias, ¿verdad? Solo no puedes con el arrepentimiento, no tienes poder para hacerlo. Si tu vida no está cambiando, quiere decir que tu arrepentimiento no ha sido real.
tu poder sobre el pecado es nulo, no puedes cambiar de pensamiento. ¿Por qué no lo pides con todas tus fuerzas? Necesitas ayuda. Necesitas aferrarte a la ayuda que solo el Espíritu Santo te puede dar, y el Espíritu Santo solo puede tener el verdadero arrepentimiento que tú necesitas. Hoy es el día del análisis. ¿Qué tanto vives tu arrepentimiento? ¿Qué tanto estás viviendo en este constante arrepentimiento de cambiar tus pensamientos por los pensamientos de Dios? ¿Qué tanto aprovechas la oportunidad que Dios te da mientras estás cercano, mientras puedes ser hallado? Recuerda que el tiempo se acaba. Y ese tiempo lo tenemos que aprovechar. Aprovecha toda esa oportunidad que Dios te da. ¿Quieres alegría? ¿Quieres vivir en paz? Ven y cambia tus pensamientos por los pensamientos del Señor. De otro modo estás perdido. Eres responsable de tu arrepentimiento. Dios produce el arrepentimiento en ti. El llamado es a que lo aceptes, a que quieras vivir como Dios te manda. Oremos. Padre bendito, te alabamos, te damos infinitas gracias por tu palabra, por lo que ella nos enseña, y te rogamos, Señor, que seamos capaces de vivirla. Ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda no podremos hacerlos. Ayúdanos a lograr ese arrepentimiento total, ese arrepentimiento que nos lleva a la dependencia total de tu soberanía. No permitas que nuestros pensamientos quieran estar sobre los tuyos, que nuestras ideas quieran gobernar nuestra vida en lugar de tus ideas. Señor, ayúdanos, porque sin tu ayuda no podremos lograr nada. Es en Cristo Jesús que oramos, Padre. Amén.